Ya estamos, señoras y señores. Esta es la última conversación del día en este último martes del 2025. Mañana se termina el año, por si acaso, si alguien no sabía. Estamos haciendo Página 13 con Paula Comandari, con Andrea Vial y con Quique Mujica. Y Paula Comandari, Enrique, que está en el último bloque antes de las vacaciones, así que está muy atento. Está pero con la zapatilla nos propone hawaiana. La palabra, la voz desarrollo y lo que la gente entiende por ello. Gran pregunta. Respóndela. Está muy concentrado Quique en el programa. El Quique ya se fue, te fijas, está en la playa. No, es que me intriga a mí. Están en la fila del check-in. Claro, ¿Alguna vez alguien se ha otra, considerado que señor. vive en un país en desarrollado? Bueno, yo creo que como que el anhelo de todos nosotros, si uno le pregunta a cualquier chileno, es ser un país desarrollado. ¿Lo somos, no lo somos? O más bien, Yo preferiría ganar la Copa del Mundo de fútbol antes que eso. antes de ser un país desarrollado, Sí. mira. Perdona el egoísmo, pero... Sí. Y además Claro. le hemos puesto cuántas veces plazo el 2030 Vamos a ser país desarrollado. desarrollado. Ahora, ¿en Por- cuánto vamos con el 2050? ya a esta altura? Ahora lo que encuentro más interesante es saber qué entendemos por desarrollo o eso. qué entiende la gente de ser un país desarrollado. Que es el fondo del asunto. Paula Claro. Comandari. Ese fue el punto de partida del estudio que hizo Criteria a pedido de la corporación 3xI. Pero el Cristian Valdivieso, incluso Está metido cuando no en todo. está metido en este Igual lo programa. nombramos. Sí. Igual. Está Pero yo forrado, quiero como poner- dijo Franco París. ¿Cómo se ha forrado Valdivieso? Ya. Don Criteria, ya, vamos. No, yo quiero poner el foco más bien en la corporación 3xI, que me encanta esta institución. No en criterios, No propiamente. Cristian Valdivieso, aunque igual Saludos, lo destaco porque lo encuentro súper Mañana viene, inteligente mañana Bueno, viene. 3xI. y súper buena onda. Y Pero 3xI 3xI sí, lo encuentro fundamental en nuestro país porque es una instancia, de las pocas instancias, diría yo, en que se juntan interlocutores muy improbables que se sientan a conversar y se conversa de temas muy importantes para el futuro del país. Como nosotros, que nunca estaríamos juntos en ninguna parte. Claro. No, yo te diría que más improbable es que eso. Más incluso, Sí, ya. sí, porque se puede juntar una dirigente con un líder empresarial, un gerente general, con un ciudadano de a pie que no está en esas ligas. Entonces, súper interesante lo que se genera en estas mesas de conversación. Y es interesante porque esta pregunta de qué se entiende por desarrollo se va a hacer patente en un nuevo ENVIS. ENVIS es el Encuentro Nacional de Vinculación Social, en que se van a juntar cerca de 1.500 personas a debatir sobre este tema el próximo 10 de enero. Qué increíble. En Antofagasta, zona también muy estratégica por estos días. Y el diseño de este estudio es bien interesante porque a las personas se les pide que digan 3 palabras que asocian espontáneamente con Chile desarrollado o desarrollo en Chile. Y luego se profundiza en qué entienden por cada una de esas palabras que mencionaron, ¿ya? Y con eso se arma una especie de mapa semántico de cómo piensa la gente. Como les digo, este estudio se hizo entre más de 1.200 personas de todo Chile, así que es bastante representativo, de todas las edades, de todos los estratos sociales, etcétera, etcétera. Y lo primero que aparece entre estos 3 grandes temas que les digo Pero es... Elena, a ver, yo asocio ¿Qué dirías desarrollo. tú, Yo Ya. diría prosperidad, confianza y educación. Qué bueno. Ah, yo Quique. diría educación Sí, también. educación. Y diría bienestar. Me falta Claro. una todavía, ¿no? No, ¿Ya, Andrea? yo diría educación, confianza, instituciones como Estado de Derecho. Claro, Ah, a es- propósito buena. de la crisis también. Estaba Yo la bien. tercera pondría Sí, derecho. Estado de Derecho. Sí. Ya, qué interesante, Quique, que hagamos la pregunta en la mesa, porque a mí me pareció lo mismo. Cuando me leí el estudio dije, qué increíble que educación no está. No en la está. percepción está. de las personas, no ¿Viste? está. Porque ese es Y el con lo tema. importante que es, Tenemos un problema. tenemos un problema, tenemos sí. un problema. Porque- Tragaste a Amanda la barca. No, pero Oye, es que- Chile, es que país ese es el desarrollado, tema. educación no aparece en Papá, tema, te componía una canción. Andrés Bello, educación pública, lo primero que dijo. Así sale en Latinoamérica del subdesarrollo. ¿Y qué sale? Además, Increíble, yo ¿no? pensé en educación, fíjate, en todo, Yo pensé inmediatamente en el educación. sentido de la palabra. O sea, Claro. no solo en la Claro. educación Claro. para nuestros jóvenes, Civilidad, en el sino fondo. también en ser Civilidad, educado. educación relacionarnos con los cívica. otros. en el Exacto. trato, Ser total. amable, Saludar. por saludar, dar las gracias. Bueno, ¿qué pensó la gente? Primero, desarrollo es igual a economía y empleo. El dato por lejos más contundente. El 79% asocia el desarrollo directamente a este eje. En la cabeza de la gente está la economía y el empleo, funcionan bien. como un solo bloque. Ya. Ya, pues eso es como Sí. prosperidad o bienestar. Claro, igual Sí. tiene, o sea, a mí también me hace sentido que esto aparezca Sí, en primer sí, lugar, obvio. porque si la economía anda bien,
hay trabajo, si hay trabajo, hay ingresos, estabilidad, posibilidad de proyectar una vida mejor, que tiene que ver también con el Sí. bienestar. No, porque andar saludando a la gente muerto de hambre no hay cómo. No, no hay cómo, exacto. El desarrollo se mide entonces en algo muy concreto. Tener pega, ganar mejor, llegar a fin de mes, y eso te hace también tener un mejor trato, estar en mejor sintonía con los demás, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, dentro Andar de mejor humor, claro. andar de mejor humor, básicamente. Es que es verdad, o sea, si la gente está no le alcanza para vivir, Oye, ¿cómo ¿y andar de eso, buen y humor? eso es transversal? ¿Todo? Transversal, eso es Ya. lo interesante. Mira. Entre jóvenes y viejos, Sí. entre mujeres y hombres, entre gente con mejor empleo y peor empleo. Percepción transversal. Bueno, Y hay algo bien revelador, porque además no solamente se piensa en ese crecimiento abstracto, sino que además cuando le preguntan a la gente, ya, estas son las tres primeras palabras, pero ¿qué asocias a estas tres palabras? Te dicen las 40 horas, las pensiones. Es decir, la gente sí ve que la decisión de política pública incide directamente en el desarrollo, que también es importante para lo que están Pero lo dice pensando como nuestras algo autoridades, positivo. como algo positivo, de que puede avanzar o llevar al país a un mayor desarrollo. Y interesante también un matiz, que las personas distinguen entre empresas y pymes. Las empresas están asociadas más a la economía y al crecimiento, y las pymes a la empleabilidad. O sea, no es lo mismo una cosa que la otra en la cabeza de la gente, y eso es relevante porque muchas veces esa mirada también se pierde en el debate público. Ya, desarrollo es en segundo lugar, porque se había asociado a tres grandes temas. Uno, economía y empleo. Dos, seguridad, mencionado por un 35% de las personas, igual desde un 79% a un 35%. ya. Y ojo que esto no tiene que ver solo con el miedo al delito, ¿no? Sino Perdón, que dijeron seguridad cuando le dijeron ¿qué le genera a usted la palabra desarrollo? exacto, Dijeron en segundo seguridad. lugar, seguridad. Cuando uno mira qué hay detrás, aparecen conceptos como las cárceles, la corrupción, la justicia y la migración, todos agrupados en esta misma familia. Y en el imaginario social, desarrollo también es orden, control, es poder vivir sin miedo, es habitar el espacio público con libertad y sentir que las reglas se cumplen. Es como Estado de Derecho. Estado de Derecho. Sí. Y Eso es. calidad de vida en un sentido muy básico, en sentir que las cosas se van a dar de una manera y que Claro. funcionan. Y que son justas. Y que son justas. para, porque a todos los tratan por igual. Sí, Que eso también ha estado bien Mm. en jaque también en el último tiempo. Y en tercer lugar, desarrollo está asociado a salud. Que yo también, cuando me dijeron a mí, yo empecé a pensar, ¿qué es lo que qué es desarrollo para mí? Yo al tiro pensé en educación y salud. Mira, Como salud, Toda la razón. como que toda la gente tenga acceso, el acceso universal que no existe de tan buena manera, ¿no? Y el 24% lo asoció a salud, con un símbolo muy potente que son las listas de espera. Para muchas personas las listas de espera no solo son un problema del sistema de salud, sino una señal clara de subdesarrollo. El progreso se evalúa en acceso oportuno, en trato digno, en cuidados que llegan a tiempo. Esto, el tema de las listas de espera, yo creo que da para otra página 13. Sí, el trato digno, además, Sí, mucho tiene relación con personas que trabajan en hospitales públicos. Totalmente. Claro. Y lo que reciben también. Hay muchos hospitales públicos que entregan atención de muy buena calidad, en todo caso. ahora, esto se estudió hace unos 20 años, más o menos. Sí. Y para la gente era muy importante el acceso, por supuesto, al tratamiento, pero era incluso más importante que las trataran bien. Sí. Y no se sentían bien tratados. Y eso es una cuestión que es cultural, digamos, o sea, es cambiable, no es un problema de plata, no es un problema de quirófano, no es un problema de especialista, es un problema de cultura, digamos. Que la mayoría de la gente que salió a protestar para el estallido contra la salud no se atendían en la Alemana ni en Las Condes. No, No. No, totalmente. No, y cuando entramos a las listas de espera aquí, que ahí el tema es peor. Yo solamente, por ejemplo, concentrándome y enfocándome en el cáncer, la cantidad de atenciones que están vencidas en términos de GES son cerca de 15.000. Y tú sabes que una lista de espera en cáncer, por ejemplo, un día perdido es un día feroz en la complejidad de tu enfermedad. Claro. Entonces, claro, la gente siente que aquí no hay justicia. Y esa es la discusión que estamos teniendo y que todavía en este gobierno que se creyó que íbamos a tener una ley para todos, una ley garantizada Pero universal, ¿cuánto? no se logró tampoco. Yo creo que sería bien importante, a lo mejor existe, que se hiciera una investigación seria, profunda, sobre este tema, hospital por hospital, CEFAM por CEFAM. O sea, donde se viera exactamente qué es lo que la gente reclama cuando considera que el trato no fue digno,
¿De dónde? ¿De parte de quién? ¿De los médicos, de las TENS, de la enfermera, de los enfermeros? ¿De quién? Del guardia que te recibe. Del guardia que te recibe. puede ser. Porque, mira, yo tengo mucha experiencia con un hospital público y lo voy a nombrar, el Luis Tisné, el Cordillera. Mm, Y de verdad, o sea, impecable. es impecable, es impecable. El respeto por las horas, cómo te llaman para decirte que te van a atender otro día, te están llamando todo el tiempo para confirmar que vaya. Y el trato es, o sea, yo he esperado más rato en una clínica privada a veces que lo que he esperado remedios en... Para Yo tu atención acompaño a en una el- persona. sí. O sea, no es que me miraron la cara y me dijeron, mira, usted lo va a atender bien, no. Claro, y lo veo en toda la gente que está ahí. Sí, yo Después creo que... tengo la experiencia en la FALP. Ya no, ya... Pero una o institución sea, privada. Es una institución privada, de acuerdo. Pero el trato... De en acuerdo, pero la yo creo que es FALP lo que- atiende gente de todos lados. Pero La por Fundación supuesto. Arturo López Pérez. Sí. eso, sí. Entonces de repente como que sería bueno, porque de repente hay cosas que están como instaladas en la cabeza nuestra, Mm. que la salud es mala, que es pésima. Es verdad, existe la lista de espera, pero quizá habría que investigarlo bien y empezar a desinstalar esas Yo creo pseudo que hay- verdades. yo creo que hay porque si no, no excepciones- vamos a avanzar nunca. Claro, yo creo que hay excepciones porque el TINE siempre ha sonado como una de las El instituciones Cordillera voy a públicas decir más bien que el TINE. que donde tú recibes un súper buen trato y todo. Ahora yo te diría que más que el buen trato es el tema de la atención oportuna. Yo creo que estamos al debe Sí. en términos de la No, salud por supuesto. pública, sí o Por sí. supuesto, por supuesto. No, si yo solo puse que hace unos 20 años se estudió el asunto y el tema del trato era un tema muy fundamental Claro, para claro. la gente. El tema del trato digno. Claro, eso es lo que habría no- que estudiar. Ya, ¿no? yo que he estado más metida, por ejemplo, en la FALP, en la Fundación Arturo López Pérez, a mí me impacta el tema del trato. Y es lo que Impactante. más dicen las personas que se tratan allí, porque en el fondo Impactante. cuando tú llegas con una enfermedad, estás, entre comillas, al borde de la muerte, lo que tú recibes de las enfermeras, el guardia de seguridad, Impresionante. es súper impactante en cómo Sí, te po. puede Sí. cambiar tu percepción para enfrentar esa Totalmente, enfermedad. Claro. Una de las razones por las que los usuarios de la Teletón valoran la Teletón. Exactamente. Pero Exactamente. es raro el tema de salud. La última cosa que digo, es raro, porque mira tú la expectativa de vida de Chile. Sí, pues. Es altísima. Pero si el sistema de salud público es Entonces muy uno bueno. dice, bueno, ¿cómo Uno que la mejor de salud es tan mala? Latinoamérica. Por cierto, por lejos uno de los Sí. mejores de Latinoamérica. O Lo sea, que no pasa hay es que atención primaria en América sí, Latina. el problema es Mm. el problema es otro. El problema son la falta de especialistas que Exacto. provocan las listas de espera Es en Es algunos que ándate a caer, tratamientos. esa es la cosa, anda a caer a un hospital público para una atención de una cirugía mayor, más Sí. compleja. ¿Cuánto Ese es el tiempo se puede problema. tardar? Claro, y hay ese es el ineficiencias que desde lo mínimo, cómo te comunican, cómo te llaman. Ahora están trabajando, por ejemplo, con WhatsApp. Sí, Por ejemplo. sí. Porque se dieron cuenta que la gente usaba WhatsApp porque lo llamaban por teléfono y que, no una de contestaban. que una de las gracias de ser uno de los países más conectados Claro. Claro, claro, que era lo que del hablábamos mundo, no de América anteriormente. Latina, del mundo. Maipú Ya, está bueno, trabajando con eso. me gusta que miremos las cosas, En los vasos medio perspectiva. llenos también. Sí. Sí, está Sí. bueno. Ahora, bueno, la segunda parte del estudio que encuentro que es súper interesante va a las urgencias, ¿verdad? Porque, claro, en términos de cuáles son los tres conceptos que tú asocias al desarrollo hoy, como que todo se va a las urgencias que tiene el país, o lo que estamos al debe, o que la gente siente que no es igualitario para todos. Pero cuando tú le preguntas, que el estudio es interesante, porque le preguntas ya, ¿y qué entiendes tú por desarrollo a largo plazo? A 5 años y a 20 años plazo. El resultado, bueno, cuando les digo que es como a corto plazo, casi actúa en perfecta concordancia con la agenda pública. Seguridad, crecimiento, pobreza, migración, ¿verdad? Es lo que vemos todos los días en el debate político, en los titulares, en las campañas, básicamente, ¿no? De cómo enfrentamos esto. Que me parece como nada muy sorprendente. Pero la pregunta más interesante viene cuando hablamos de a 20 años plazo. Ahí se le pide a la gente que haga el ejercicio más o menos de pensar más allá de la contingencia, y ahí el paisaje cambia completamente y aparecen con fuerza temáticas muy distintas, como el cambio climático, la escasez del agua en Chile, la baja de la natalidad, y por qué va a influir en términos de pensiones a largo plazo, etcétera, etcétera. La IA, la inteligencia artificial, y cómo va a cambiar en términos del empleo en nuestro país y en el mundo. La cohesión social y la salud mental, muy enfocada también en lo que contestan los jóvenes, que me pareció súper interesante también, que son temas que no dominan la agenda de corto plazo, pero que están claramente latentes en las personas. Ahora, hay un punto súper clave, que estas preocupaciones aparecen al final como ansiedades individuales, preocupaciones individuales, pero no como un relato colectivo.
como un sueño país articulado, ¿ya? Está como súper segregado. Y es como que en el fondo si Chile viviera en un modo de emergencia permanente, Eso te iba a decir. Es que concentrado, estamos en modo de claro, emergencia. sí, estamos Sí, eso es lo que tenemos instalado. concentrados en apagar incendios y hubiésemos dejado de lado la ambición de pensar más alto, que era lo que me decía Camilo Herrera, que es director ejecutivo de esta iniciativa del 3xI, que me decía que era súper interesante que como vivimos en la emergencia, y además hoy está instalado el gobierno de emergencia, la gente piensa en el mañana. Claro. Súper interesante. Es que no hubo ningún líder que nos propusiera un sueño país. De ninguno de los candidatos. En la campaña, Ni claro. uno. Sí, Ni pues en la primaria, política ni profesional nada. no La lo está política haciendo. profesional no propuso Nada. un sueño país. O sea, los únicos que están hablando, sí, buena, perdón la autorreferencia, pero los únicos que están hablando de largo plazo son empresas COPEC, que son auspiciadores de Mesa Sí, Central. sí. O sea, y tienen una campaña, está Y que todo el llama la año. atención. Pensando Todo en largo el plazo, año, es todo súper el año impresionante. hinchando con Y que con ya- el y pensar que a te largo llama la plazo. atención Sí. cuando lo escuchas. Porque no te está vendiendo un producto. no, está está vendiendo un sueño. Mira benzina cómo ni piensa nada. positivo. Ahora Era conversaba, un poco como eso, sí. conversaba con el senador Coloma, es un tema súper interesante, porque estamos precisamente hablando como del Chile, la iniciativa a largo plazo, y me decía, ¿tú qué entiendes por largo plazo? Yo le decía, no sé, 10 años plazo. Me decía, bueno, cuando la gente, tú le preguntas a la gente, el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que es el largo plazo? Te dice, los próximos 3 meses es el largo plazo. Como los próximos 20 años, diría yo. Claro, uno piensa 10, 15, Claro. 20 años. En el fondo, ¿cómo queremos hacer O un sea, país si- distinto? Si vais a hacer un cambio educacional para los que están haciendo ahora, eso lo vais a notar en 20 años. Obvio. Exacto. Fíjate que es tan increíble eso de la emergencia versus el sueño, que también incide en la salud mental. Porque si tú vives en un país, estás creciendo en un mundo donde todo es Ansioso. un problema, Mm. todo es una emergencia que es muy distinto a si tú estás viviendo en un país, aunque eso no se cumpla, que es un país que está soñando, Claro. que algún día, que vamos a llegar, que vamos para allá. Claro, como que el Ítaca. modo Ahora, ansiedad. es muy evidente eso cuando se instala el relato del gobierno de emergencia. Pero ojo que esto no es solo del gobierno Sí. de Cast. No, no, no. Porque por supuesto. venimos, No, como decía el Pato Fernández, tiene una palabra muy buena. Venimos como exagerando, no es esta la palabra, pero Sí. se me olvidó. Venimos como sobre reaccionando exacto. desde hace un buen rato, desde Mucho antes rato. del estallido social. Totalmente. Sobre reaccionando por Sí. prácticamente todo. Todo. Claro, es como el modo ansiedad versus el modo en respiración, digamos, pero también uno se pone a pensar en qué piensa la gente que vive el día a día de esas emergencias. Claro, cuando uno le pregunta soñemos el país, claro, esa gente probablemente no, No, quiere pues. soñar en el país, quiere que se sus resolucionen los niños puedan problemas. salir a jugar a la plaza, sí, claro, pues. Pero Obvio. también quiere que sus hijos sean mejores que ellos. también, Obvio. también. Pero yo Que creo no que en son primer excluyentes, lugar, no no, son no excluyentes, deberían, pero en no primer deberían. lugar, tú, más que soñar el país en 20 años, quieres que tu hijo se pueda operar, que no Oh, esté en ya, una lista de ya. espera durante, no Que sé. pase la micro la hora, Exacto. que tu cabro salga al colegio a la hora que tiene que salir, Que no como antes, decís tú, te recojan la basura. que te recojan la basura. Ahora, es verdad que como que Chile ha tenido, bueno, durante Bien, Quique, muy bien. Justo antes de Sí, esta vacaciones. sí, ya. bien. muy sabio. Está Está reflexionando impresionante, sí. más correctamente. profundamente. Que ya está como conectado en modo Es vacaciones. la sabiduría. Sí. Es que viste en ese modo de Sí, respiro Es y que de está con un modo meditación, zen, ¿viste? lo No que le está permite ansioso. reflexionar bien, porque está en ese modo zen. Exacto. Es que es lo que queremos para nuestro país. Bueno, igual me ponía a pensar que antes como que el sueño de nosotros era como recuperar la democracia. Bueno, Claro. es ¿Verdad? que- Y estuvo ahí. Era ¿ah? más o te- menos relevante. Es que te lo iba a decir. Claro. Eso estuvo ahí. Exacto. Esa era una épica, En el pues. ideario. Esa Era fue una una épica, épica. exacto. Y lo otro, que tu hijo viviera mejor que tú. Sí. Y yo te Pero- diría que Ricardo Lago también planteó una épica. O sea, como que había algo... Ya, pero es que Ricardo Lago muy ¿Qué? centrado en alcanzar el desarrollo. Sí. 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 Acuérdense las concesiones, Sí, todo lo que sí, significó Sí, pero en su discurso, en su Sí. narrativa. en el Claro. relato. Pero Pero miraba, es que Ricardo Lagos miraba, pero cuando era presidente, por eso hablo en pasado, Sí. miraba el país, pues, Mm, miraba el país a largo claro, plazo, claro. miraba el país a Y- 20 años. Sí, pues. pues, y Óscar Landerreche lo resumió en una columna hace un tiempo atrás muy bien. Dijo que la estrategia de ese tiempo de la concertación fue: Chile tiene que salir a exportar porque somos una economía chica, y para exportar tenemos que tener concesiones de carreteras, puertos, y así Porque se si no, no armó. podemos aportar, claro. pues. Y los tratados libres de comercio ¿Viste? me están Estamos llamando de al avión. vacaciones. Te están ¿te llamando del fijáis? avión. Sí, Quique. ya me tengo que ir. Ya, Paula, dale, vamos. No, digo Bueno. que
en la estrategia de desarrollo y por eso los tratados de libre comercio. O sea, tenía una coherencia lo que hizo la concertación y por eso le fue bien. Que venía de Freire Pero Restaglia, totalmente. Que quería Freire Restaglia. Y que también Patricio Olmo pensando, tuvo otras Bueno. preocupaciones, y digamos. todo pensando ahí, no en el corto plazo, todo pensando en lo que iba a venir 20 años después. Claro. Bueno, y hoy con la delincuencia, la desconfianza, la fragmentación, pareciera que como que renunciamos a imaginar lo que viene y seguimos muy pegados en el pasado, po, las peleas de la dictadura, en el estallido, en lo que se perdió allí, más que en lo que podemos ganar en el largo plazo. Y entonces por eso es que pongo como en el foco este encuentro, el de 10 de enero en Antofagasta, como les digo, con más de 200 mesas de conversación entre interlocutores muy diversos de todo Chile y que tiene un sentido especial porque, claro, vienen con el documento de las emergencias, ¿verdad? Lo que pensamos para el día de mañana en necesidad de Chile, cómo alcanza el desarrollo, bueno, con estas cosas. Pero cuando tú te sientas a conversar y hay otras personas que te ponen ideas sobre la mesa, bueno, hay espacio para que surja el colectivo. Y eso es un encuentro súper bonito e interesante. Que se converse lo que nos preocupa en el largo plazo, los temas que van más allá de las urgencias, y tejamos este relato país que es lo que cada cual en el colectivo pone a disposición del Chile que queremos en el futuro. Ahora fíjate que yo dándome vuelta con emprendedores, cabros que están haciendo cosas, me junto y los tipos te dan el tiempo, se agradece. Y hay algo ahí, hay más Julio Rojas que un Julio Rojas. O sea, en Chile hay gente que está haciendo Que está cosas, emergiendo, gente claro. capaz, gente súper inteligente. Muchísimo. Y mezclados, no son de la misma casta, hay gente que está en provincia, que viene de Puerto Montt, de Antofagasta, biotecnología. Claro, lo que pasa es que no vamos a tener 10 NotCo, digamos. Claro. Porque no tenemos masa crítica, digamos. Claro, pero son- pero están, po. Pero son Pero empresas que están, dan es 100 que palos tal vez verdes. yo creo lo mismo que tú, que están, pero como que todavía no pasan como una cosa Es colectiva. que no tienen vocación de lo público por diversas razones. Yo lo he conversado con ellos. O sea, no tienen esa vocación que tenían los empresarios antiguos de meterse en política. Por ejemplo. Son muy internacionales, además. Entonces, al final, Tienen que ser. Sí. que estáis viviendo en México, Por la escala, digamos. tu entorno, pero, y son chicos todavía, encuentro. Pero sí, pero interesante saber, por ejemplo, yo me pensaba en todas las plantas desalinizadoras que hay por el tema del agua, el tema de La electromovilidad. de la electromovilidad o hacer iniciativas de hacer verde el desierto, Me con encanta todo muchos eso. proyectos entretenidos. Bueno, si eso se conversa, de repente tú le metas a la gente el tema de que, ay, ok, estáis pensando solamente en empleo, oye, pero fíjate que en 15 años plazo, si tenemos el Chile de esta manera, tal vez a ti también te sirva. Y se empieza a generar una conversación que es súper importante como para darle profundidad también a lo que queremos para el Chile del mañana. Creo que es súper, súper importante y me gusta además que sea en Antofagasta, en un lugar donde no pudimos leer mucho lo que estaba pensando esa gente. Pensar que Antofagasta es un motor del desarrollo y crecimiento de Chile. O sea, ahí Y está no la está minería. desarrollado. Y no está desarrollado. La ciudad, digamos, la ciudad de Antofagasta. Entonces, me parece que es súper bonito, incluso dónde se va a realizar este encuentro con todas las mineras sentadas sobre la mesa. Además, ¿Por qué las mineras quieren auspiciar este encuentro? Bueno, porque ven que aquí hay un material. además la minera su ethos es largo plazo, digamos. Se me ocurrió un ejemplo de largo plazo. Una vez en un capítulo de Viva el Lunes, que era el programa de mayor audiencia en su César momento. Antonio Santi. No, pues Viva el No. Lunes. Ah, Viva el Lunes. Viva el Lunes. ¿Quién Kiki era? Morandela, Kiki Cecilia Morandela. Loco y Ah, Álvaro Kiki Sala. Morandela. Álvaro Sala dijo, hizo un chiste, dijo Álvaro Sala, que está de paso en el país, o sea, el presidente de Frey, que está de paso en el país, porque viajaba mucho, ¿te acordás? Claro, Claro, Era motivo de claro. chistes, Sí. lo criticaban. Sí, Bueno, eso fue en 95. Hace 30 años después, Joaquín Lavín le pidió disculpas, José Antonio Cast le pidió disculpas, por haberlo maltratado en la Ninguneado, época en que claro. viajaba. Claro, porque era como vacaciones y que Porque viajaba eso con es la mirar el largo familia. plazo. Sí. Frey se comió todas las críticas Mm. por los viajes y mira lo que consiguió. Toda la red de tratados de libre comercio. Para eso eran los viajes. Pero no lo veíamos. Qué buen programa sería hacer uno de lo de pedir disculpas. Uh, No lo soporto. Con Andrea Vial, con Pablo Comandari, con Quique Mujica, en página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Y con nuestros auspiciadores ya vamos